bien, vamos a compartir las escrituras en esta mañana. Quiero animarte de que en todo tiempo no usemos realmente el barbijo, usemos las medidas de bioseguridad. Muy bien, vamos a orar, vamos a entregar este tiempo al Señor. Señor amado, queremos darte las gracias por esta mañana, gracias porque estamos juntos. Señor, no hay nada como alabarte, como adorarte. Y en esta mañana, en el tiempo de la palabra, de la prédica, queremos pedirte de que tú te manifiestes con poder. Señor, que la palabra nos transforme. La palabra, Señor amado, produzca un fruto en abundancia en todos nosotros. Oramos esto en el nombre de Cristo Jesús y todos decimos amén. Amén. Muy bien, amados, vamos a compartir la palabra del Señor. Quiero hablarte acerca de un tema que Dios ponía fuertemente en mi corazón en esta semana. Quiero compartirte acerca del síndrome de la oveja perdida. Amén. Vamos a hablar acerca de ese síndrome que aqueja lamentablemente a las vidas, a los corazones. Quiero comenzar en esta mañana con el libro de los Salmos. Vamos a leer el Salmo capítulo 119, del versículo 175 al 176. Puedes buscarlo ahí en tu Biblia, el Salmo 119, versículo 175 al 176, por favor. Amén. Dice la palabra: déjame vivir para que pueda alabarte y que tus ordenanzas me ayuden. 176. He andado descarriado como una oveja perdida. Ven a buscarme, porque no me he olvidado de tus mandatos. Wow. Y acá realmente el salmista está hablando y le está pidiendo al Señor, está en primera instancia siendo sincero. Le dice: Señor, he andado descarriado como una oveja perdida. Y es algo valorable que le dice: ven a buscarme. Amén. Porque no me he olvidado de tus mandatos. Y hay algo que cada uno de nosotros tenemos que hacer, amados, continuamente, y es tener cuidado de no descarriarnos. Cada uno de nosotros, cuando estamos viviendo, ¿no?, en estos tiempos de pandemia, en estos días complicados, ahí difíciles, yo no sé obviamente cuántos de ustedes ya tienen la primera dosis o la segunda dosis de las vacunas. Realmente, con todo lo que sea complicado en nuestro diario vivir, en el trabajo, en la familia, en el ámbito espiritual, es ahí, amados, cuando tenemos que tener cuidado de no descarriarnos, de no extraviarnos ni a derecha ni a izquierda. Hay un pasaje en Jeremías que es de tremenda bendición, que el profeta le dice: no, Señor, danos un corazón para no apartarnos de ti. ¿Será de que es fácil apartarse de Dios? Lamentablemente sí. O sea, con todas las distracciones del mundo, todo lo que Satanás va a tratar de hacer en contra de tu vida, con tal de alejarte de los caminos del Señor, es ahí cuando tenemos que ser sinceros y decirle: Señor, reconozco de que me he descarriado como una oveja perdida. Ven a buscarme. Amados, qué triste es ver a una oveja tal vez ahí descarriada, una oveja solitaria que se apartó del rebaño y de repente está vagando ahí sin comida, sin pastos, sin nadie que la guíe. Es más, si tú tienes una mascota en casa, qué atroz es imaginarte de que tu mascota se puede llegar a extraviar, puede estar perdida en las calles, sin comida, tal vez, no sé, con el clima frío, lluvia o haga sol. Amados, muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, nos empezamos a descarriar. ¿Y saben qué es lo peor? Es de que pensamos de que estamos bien con Dios y que no ha pasado nada. Sí, yo soy cristiano, soy cristiana. Pero por eso el salmista le decía, incluso David no le decía: Señor, escudriña mi corazón. Señor, escudriñame y muéstrame cómo estoy en realidad. Muéstrame, Señor, el estado de mi corazón. Amados, ser hijos de Dios es un gran privilegio. ¿Cuántos creen eso? Amén. Es el mayor de los privilegios, pero no perdamos de vista el hecho de que tenemos que pertenecer al rebaño del Señor. Digamos fuerte: rebaño. Quiero decirte lo que significa la palabra síndrome. Estamos hablando acerca del síndrome de la oveja perdida. Síndrome significa el conjunto de síntomas característicos de una enfermedad o un estado determinado. ¿Cuáles son esos síntomas de una oveja perdida? Número 1, vive aislado de los demás. El primer síntoma de ser una oveja perdida es de que estás aislados de los hermanos en la fe. Número 2,
no compartes con tus hermanos en la fe. Es como que de repente te has llegado a aislar, ya no tienes comunión con ninguno de ellos. Número 3, piensas de que es suficiente solo tú y Dios. Es como que hay un pensamiento no errático en nuestras vidas, que es como que uno dice, no, es que yo y Dios estoy bien. Pero es ahí cuando tenemos que entender el concepto de iglesia como un cuerpo que trabaja de forma conjunta. Qué importante es entender, amados, de que somos el cuerpo de Cristo. Digamos fuerte, cuerpo de Cristo. O amados, así como un cuerpo, ¿no? Tiene brazos, tiene dedos, tiene, no sé, un riñón, tiene una rodilla, tiene, bueno, 2 rodillas, tiene un par de tobillos, ¿no? O sea, amados, así como un cuerpo trabaja de forma conjunta, la iglesia del Señor en todo tiempo ha sido diseñada para que todos vivamos en comunidad. Qué importante es entender de que Dios nos ha establecido sobre la tierra para trabajar de forma conjunta. ¿Qué quiere decir todo esto? De que la iglesia te necesita. La iglesia te necesita. Así como los hermanos pasaban en los anuncios y te animaban en las áreas ministeriales a que te involucres, participes. Dios te ha puesto como un hijo, una hija de Dios, para que juntos podamos hacer ese equipo que hace que el cuerpo del Señor funcione correctamente. Oh, amados, tenemos que entender esto a cabalidad. Debemos cambiar de actitud y comprender que el Señor quiere que vivamos compartiendo con los hermanos. Amén. Yo te doy un consejo: no tengas el síndrome de oveja perdida, oveja extraviada. Comparte con tus hermanos. ¿Cómo lo hacemos en estos tiempos de pandemia? Qué bueno es estar juntos, ¿no? Reunidos en un culto presencial. ¡Qué alegría! Pero Dios, en su infinita sabiduría, nos ha provisto ahora de las herramientas del internet, de las redes sociales. O sea, no hay excusa, ¿no? No es de que no, es que no sé cómo se usa, es que no sé cómo. Amados, tenemos que adaptarnos. ¿Sabes por qué se extinguieron los dinosaurios? Porque no se adaptaron a los cambios del planeta. Amados, si Dios ha provisto en este tiempo que tú puedas tener un celular, puedas recibir mensajes, guarda la comunión con tus hermanos en la fe. Participa de las actividades de la iglesia a través del internet. Si gracias al Señor tú tienes internet, tienes megas o wifi en tu casa, gloria a Dios, usa eso para lo bueno. Úsalo para bendecir a las personas. Usa las redes sociales para hablar del Señor, para compartir versículos, compartir mensajes. Oh, amados, seamos sabios y entendamos el tiempo en el cual estamos viviendo. Dios necesita de que los dedos, los brazos, los pies, los pulmones, los riñones se activen en el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros tenemos dones y habilidades distintos y somos parte del cuerpo del Señor. Algunos de nosotros podemos ser un ojo, otro puede ser una uña, otro puede ser, no sé, tal vez, no sé, el cerebro y demás, aunque la palabra dice que la cabeza de la iglesia es Cristo Jesús. Pero nosotros no podemos vivir sin los órganos vitales. Nos necesitamos los unos a los otros. Y es ahí cuando el Señor pone en el Nuevo Testamento la parábola de la oveja perdida. Creo que todos alguna vez hemos escuchado esta parábola en Lucas capítulo 15, del 1 al 7. Si estás ahí en tu Biblia, puedes ir a Lucas 15, ¿no? Wow, cómo nos estamos adaptando incluso, ¿no? en estas reuniones presenciales al aire libre, donde no hay pantallas, donde no hay versículos. Es ahí donde tienes que usar tu Biblia. Amén. Ya sea en el celular o físicamente. Lucas 15, del 1 al 7, dice la palabra: los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Y entendamos lo que dice el versículo 1 en este instante. Dice, ¿no?, de que en primera instancia los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Se dice de que ellos a menudo escuchaban las enseñanzas del Señor Jesús. No era gente buenita, no era gente que no hacía mal a nadie. Más bien dice de que eran los pecadores de mala fama. O sea, tú te puedes imaginar, ¿no?, a la peor calaña tal vez, ¿no?, de la sociedad, pero que por alguna extraña razón eran atraídos por el Señor Jesús. Y ellos les gustaba escuchar
las enseñanzas del Señor. Versículo 2 dice: por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Los fariseos decían: pero ¿cómo este hombre puede inmiscuirse con los pecadores? ¿Cómo esta persona puede reunirse con semejante gente y hasta comer con ellos? Amados, el Señor quiere que tú, como hijo y como hija de Dios, puedas ir en pos de la oveja perdida. Oveja perdida no necesariamente es aquel hermano, no, que ya no lo vemos en la iglesia, no. Oveja perdida es aquel ser humano que necesita de Dios. Es todo ser humano que necesita acercarse al Señor. ¿Cuántos de nosotros conocemos a personas que no tienen idea de quién es Dios en realidad? No tienen idea, no conocen al Señor. Y como orábamos hace un momento, ¿no?, después del tiempo de la alabanza y la adoración, cuando clamábamos y le decíamos: Señor, oramos por las naciones de la tierra, oramos por Afganistán. O sea, amado, lo que estamos viviendo acá es prácticamente un juego de niños comparado a lo que esas personas viven en semejante país, en semejantes circunstancias. De que sí pueden haber problemas en nuestro país, situaciones difíciles, injusticias, por supuesto, y tenemos que seguir orando por ello. Pero comparar esta realidad con la que están viviendo ellos, donde no se puede predicar a Jesucristo, donde no puedes tener libremente una Biblia, porque si no corres peligro de muerte, donde literalmente a las mujeres, a los niños, si hacen algo contrario a sus creencias, les llegan a quitar la vida o les llegan a amputar un brazo o una pierna. Amados, realmente tenemos que entender de que Dios quiere que vayamos en pos de la oveja perdida, en pos de aquellos que no conocen al Señor. Un día Dios te va a pedir cuentas de lo que has hecho con el tesoro que has recibido de la palabra de Dios. Un día el Señor te va a decir: ¿y qué has hecho con la palabra que yo he impartido en tu corazón? ¿Qué hiciste en los tiempos de pandemia? ¿Será de que le hablaste a alguien de Jesucristo? Y yo quiero que realmente seamos sabios, ¿no? O, amados, en estos tiempos de pandemia, realmente usar las redes sociales. ¿Para qué? Para cuidar tu salud y la de los demás. No te digo en esta mañana de que ahora vayas y te reúnas con gente, no sé. ¿Sabes por qué nos reunimos al aire libre? Porque científicamente está comprobado de que este virus se contagia en los ambientes cerrados. Basta media hora de estar encerrados con una persona que está lamentablemente con el virus y empieza a contagiar al resto. No, en esta mañana no te doy el consejo de que vayas y te encierres con alguien. Te doy el consejo de que vayas y uses las redes sociales para compartir de Cristo Jesús. Tal vez alguien me dice: sí, pero es que no sé. Aprendamos. Así como un día hemos aprendido a leer, a escribir, tenemos que aprender. Incluso en las calles, en las calles estamos al aire libre. Y como lo hace el Ministerio de Evangelismo, cada sábado repartiendo un panfleto evangelístico. Tú lo puedes hacer, si tal vez no puedes el sábado, enviando un simple mensaje de WhatsApp. Tal vez un video en Instagram, en TikTok, ahora que está en red de moda, hablando de Cristo Jesús. Nota lo que dice la palabra en el versículo 3, Lucas 15:3 dice: entonces Jesús les contó la siguiente historia. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? ¡Wow! Versículo 5. Y cuando la encuentre, la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a casa. Versículo 7. De la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extraviaron. ¡Wow! Y el versículo 6 dice algo asombroso. Dice: cuando llegue, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá: alégrense conmigo porque encontré mi oveja perdida. ¡Wow! ¿Sabes qué es lo que hace el buen pastor? El buen pastor va en pos de la oveja perdida, y una vez que la encuentra, dice de que como una señal de alegría la pone entre su cuello. Y es más, llama a sus amigos y les dice: alégrense conmigo porque encontré a la oveja que se me había extraviado.
Amados, qué alegría más extraordinaria es ver a una persona que se arrepiente de sus pecados, a una persona que nace de nuevo. ¿Cómo podemos ir en pos de la oveja perdida? Llevando la palabra de Dios, orando por esas personas, que realmente conozcan al Señor. El versículo 7 es tan asombroso, dice: hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios, que por 99 justos que no se extraviaron. Amados, Dios quiere en este tiempo de que haya fiesta en los cielos, que haya un regocijo en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque la oveja perdida vuelve a casa. Amén. Amados, la pregunta es: ¿por qué se extravió esa oveja? ¿Por qué se llegan a extraviar las personas? Puede ser por el pecado, puede ser también por el desánimo, por las pruebas, obviamente, diarias de la vida. Puede ser por la soledad, puede ser por el mal ejemplo de hermanos en la fe. ¿Cuántas veces no me ha tocado escuchar? No, pero es que sí, es que esa persona se dice ser cristiana y mira lo que me ha hecho, ¿no? Amados, ¿cuántas veces no hemos visto a ovejas que lamentablemente se han perdido o extraviado en la fe? Porque el enemigo poco a poco, con engaños, los fue apartando del rebaño para devorarlos. Amados, cuando uno conoce a Dios y después se extravía, es el sentimiento más horrible que uno puede tener. Porque conociendo la verdad, de repente te extraviaste. Y es ahí cuando el Señor te empieza a traer con cuerdas y lazos de amor. Amados, yo recuerdo en una ocasión cuando sí llegué a ser una oveja perdida. Y de verdad, yo me extravié por lo menos un año, ¿no?, de los caminos del Señor, cuando era obviamente un jovencito y recién saliendo del colegio. Y cómo me sentía, se sentía totalmente horrible. Es más, ni siquiera podías pecar a gusto, ¿no? Porque sabías de que estabas haciendo lo que al Señor no le gustaba. Amados, ¿cuántas veces el Espíritu del Señor quiere usar tu vida para traer a la oveja perdida? Dios quiere usarnos en el trabajo, en tu casa, en la familia, porque es tiempo de volver a casa. Es el tiempo de que las ovejas perdidas vuelvan al rebaño, a la casa del Señor, a estar habitando en su presencia. Amén. Es tiempo de que realmente vayamos en pos de la oveja perdida. El Señor saldrá a buscarte y habrá fiesta en los cielos. Y yo te doy un consejo en esta mañana: déjate encontrar. Déjate encontrar por Dios. No permitas de que el enemigo te extravíe. No permitas de que el enemigo te engañe. El salmista le dice: Señor, reconozco que me alejé de tus caminos, pero ven a buscarme. Señor, aquí estoy porque no me olvido de que tú dices en tu palabra de que a pesar de que soy un pecador, tú me quieres restaurar, tú me quieres perdonar, tú quieres llenarme de tu perfecto amor. Amados, es tiempo de que realmente nos levantemos como iglesia en pos de la oveja perdida. Y quiero terminar en esta mañana con Jeremías capítulo 50. El profeta Jeremías hace una declaración en el capítulo 50 que es asombrosa. Y quiero que la escuchemos. Jeremías capítulo 50, vamos a empezar con el versículo 6, dice: mi pueblo ha sido como ovejas perdidas, sus pastores los llevaron por mal camino y los dejaron sueltos en las montañas, perdieron su rumbo. Y en Jeremías 50 el profeta está hablando y dice: las ovejas del Señor se han extraviado. ¿Por qué? Porque los pastores lamentablemente las han llevado por caminos pedregosos, por malos caminos, y es más, dice, las han abandonado. ¡Wow! Y eso realmente es muy, muy serio. Amados, cada uno de nosotros tenemos el deber de preocuparnos por las ovejas del Señor. Por eso no vivas aislado, no digas solo yo y Dios. Dios está interesado en que sus ovejas no estén extraviadas, no perdidas ahí en las colinas, en los montes, sin que nadie las busque, sin que nadie ore por ellas. Lo mínimo que podemos hacer es orar por las ovejas extraviadas, lo mínimo. Todos los días en tu casa dices: Señor, te pido por tal persona,
Y Señor, que vuelva a tus caminos. Señor, y que te conozca. Y Señor, que en este instante, donde quiera que se encuentre, reciba un toque de tu Espíritu. Ahora, hay una promesa que el mismo profeta da a conocer en Jeremías 50, desde el versículo 4. Dice la palabra: en los días venideros, dice el Señor, el pueblo de Israel volverá a su hogar. ¡Wow! En los días venideros, el pueblo del Señor regresará a casa. Regresará a los pies del Señor. Junto con el pueblo de Judá, llegarán llorando en busca del Señor, su Dios. Amados, ¿cuál es el contexto de Jeremías capítulo 50? Es de que todo el pueblo de Israel y de Judá habían sido llevados cautivos a Babilonia. Y el profeta está diciendo, va a haber un día en que el pueblo del Señor va a regresar a casa. Hay muchas personas que han sido cautivas en este tiempo por la ansiedad, la depresión, la soledad. Muchas personas han sido cautivas por el pecado. Pero es tiempo, dice la palabra, de que vuelvan a casa. Vuelvan llorando en busca del Señor. Amados, yo me acuerdo el día en que me reconcilié con el Señor. No podía dejar de llorar. Y me acuerdo que yo estaba con mi mami, estábamos en el Coliseo Cerrado, era en un concierto de Marcos Witt, me acuerdo, ¿no? Yo decía dentro mío, yo quiero volver con el Señor y quiero volver a estar en el primer amor. Y creo que todo el concierto me la pasé llorando. De verdad, y diciéndole, Señor, perdóname, porque lo cierto es de que no debía alejarme de tus caminos. Y es como que mi mami creo que solo me miraba, ¿no? Y me pasaba Kleenex, ¿no? Kleenex, ¿no? Cada rato, ¿no? Y yo seguía llorando en pleno concierto y decía, Señor, te pido perdón y me arrepiento, porque nunca debía alejarme de ti. Oh, amados, ¿y cómo se cumple la escritura que dice, llegarán llorando en busca del Señor, su Dios? Preguntarán por el camino a Jerusalén y emprenderán el regreso a su hogar. Se aferrarán al Señor con un pacto eterno que nunca se olvidará. ¡Wow! Dice de que vamos a regresar a la casa del Padre, vamos a aferrarnos al Señor con un pacto eterno, de no apartarnos de Él ni a derecha ni a izquierda. Oh, amados, eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Dios quiere que volvamos al rebaño. Dios quiere que realmente atraigamos a las ovejitas perdidas para que no se extravíen en medio de este tiempo de pandemia. Oh, amados, es tiempo de realmente buscar el corazón del Padre, el corazón del Señor y volver a su rebaño. Amén. Termino con esto, y es de que, ¿sabes lo que hace el buen pastor? Una vez que recupera, me impresionaba escuchar la historia de lo que hace un pastor cuando encuentra una oveja perdida en el campo. El buen pastor dice de que sí, la agarra, la rescata, pero en ocasiones agarra una de sus patitas y se la llega a quebrar. ¿Para qué? Para que esa ovejita no vuelva a alejarse del rebaño. Amados, muchas veces el Señor va a permitir situaciones extremas en nuestras vidas, a tal punto de llegar a quebrarnos, para no alejarnos de Él. Y Dios permite eso, ¿para qué? Para que eso sea un sello, una marca, para que no volvamos a abandonar los caminos del Señor. ¿Cuál es la buena noticia? De que la patita quebrada llega a sanar, llega a recuperarse. Y la ovejita, una vez que le dan ganas, ¿no?, de separarse del rebaño, dice, uy, no lo vuelvo a hacer, porque va a doler, porque va a ser muy, muy duro. Amén. Oh, amados, vuelve a la casa del Padre, vuelve al rebaño. Amén. Oh, es tiempo de que compartas con tus hermanos en la fe. Esfuérzate por compartir en las reuniones de oración. Oh, amados, esfuérzate por conectarte a las reuniones virtuales. Eso es compartir con los hermanos. Amén. Oh, amados, el Señor te va a usar. Siento fuertemente de que Dios te va a usar para traer a las ovejitas perdidas. ¿Cuántos creen eso? Amén. Puedes darle un fuerte aplauso al Rey en esta mañana. Es tiempo de volver al rebaño, es tiempo de volver al hogar, a la casa del Padre. Vamos a ponernos de pie
Vamos a orar en esta mañana. Vamos a darle gracias al Señor.